Atención nacional. Mati Álvarez ha desenmascarado a Doris del Moral como una culpable directa de mentiras descaradas frente a millones de espectadores. Y esta no es una historia cualquiera, es un verdadero golpe al corazón de Satlon México 2025. Nuestra plataforma ha conseguido acceso exclusivo a fragmentos de conversaciones privadas y testimonios inéditos que no solo respaldan cada palabra de Mati, sino que pintan un panorama desolador de lo que realmente sucede tras bambalinas. Esto no es un chisme más, amigos, es la prueba explosiva que lo cambia absolutamente todo, y estamos listos para revelarla. El polémico universo de los realities deportivos en México se ha visto ardiendo en una conflagración sin precedentes que amenaza con calcinar la reputación de dos titanas del circuito, Mati Álvarez y Doris del Moral. Lo que en un inicio parecía una chispa de rivalidad deportiva, de esas que le ponen sazón al programa y mantienen a la audiencia al borde del asiento, se ha convertido en un incendio sin control, un verdadero zafarrancho que ha expuesto las heridas más profundas de su relación, mostrando una faceta oculta que nadie esperaba. En un despliegue de furia y frustración que dejó a millones boquiabiertos, Doris del Moral soltó la sopa. ¿Y de qué manera? En una transmisión en vivo que tenía enganchados a los espectadores, con los nervios a flor de piel y el rating por las nubes, la atleta lanzó una ráfaga de acusaciones fulminantes contra Mati Álvarez. No fueron solo dimes y diretes de competencia, fueron señalamientos directos de conductas impresentables que rayan en la deshonestidad. Habló de manipulaciones, de faltas a la ética deportiva, de una verdad oculta que, según ella, Mati había estado encubriendo en su trayectoria en hexatlón. Imaginen el bombazo, la guerrera de oro, la intachable Terminator, la que siempre nos inspiró con su rectitud y disciplina, de repente en el ojo del huracán, acusada de ser una impostora. Las redes sociales explotaron como volcanes en erupción, con el chisme volando a la velocidad de la luz y los hashtags ardiendo. Los portales de noticias no se hicieron esperar, publicando encabezados de escándalo que ponían en tela de juicio todo lo que creíamos saber de estas ídolas deportivas. Fue un cataclismo mediático, una auténtica cachetada con guante blanco que resonó en cada rincón del país. La indignación, la incredulidad y el debate se apoderaron de los seguidores, quienes exigían a gritos una respuesta, una aclaración, una verdad que pusiera fin al torbellino de especulaciones que los tenía enloquecidos. ¿Era posible que Mati Álvarez, la campeona por excelencia, estuviera involucrada en actos tan cuestionables? Las acusaciones de Doris del Moral no fueron vagas, aunque se mantuvieron en ciertos límites para no revelar demasiado, apuntaron a situaciones específicas que la vinculaban con malas jugadas, con favores indebidos o incluso con estrategias tramposas dentro de la competencia. El aire se llenó de un tufillo a traición y a juego sucio. ¿Hasta dónde puede llegar la sed de triunfo en un reality show que ya de por sí es un verdadero coloso de la emoción y el drama? ¿Será que la idolatrada Mati esconde un lado oscuro, que nunca habíamos visto, o estamos frente a una fabricación para ensuciar su nombre y trayectoria? El silencio de Mati Álvarez, esa pausa que para millones se sintió eterna y agonizante, mantenía a la audiencia en un hilo, con la respiración contenida y la ansiedad al máximo nivel. Millones de fans, de esos que te defienden a capa y espada en las buenas y en las malas, no podían creer lo que escuchaban y esperaban con desesperación una señal, un desmentido, cualquier cosa que aplacara la tormenta de rumores y especulaciones. La presión mediática era una ola de presión a punto de explotar, con reporteros y seguidores cazando cada movimiento, cada gesto de la campeona, deseosos de una declaración, de un pronunciamiento que pusiera fin al calvario. Pero hoy, les confirmamos que la espera llegó a su fin. Mati Álvarez, con una valentía inquebrantable que sorprendió a propios y extraños, ha decidido plantarle cara a la situación. No se limitó a un mensajito tibio en redes sociales, ni a un comunicado frío y distante que solo genera más dudas. No, ella optó por la confrontación directa, por una aparición pública que fue un verdadero golpe en la mesa, un intento frontal por desbaratar cada una de las infamias y calumnias que Doris había esparcido con tanta ligereza. Con la mirada atenta de un país entero sobre ella, Mati apareció visiblemente golpeada por la situación, sí, con el semblante cansado, pero con una templanza y una determinación que erizaba la piel. Su misión era clara y contundente, sin medias tintas ni rodeos, limpiar su nombre de cualquier mancha, borrar esas acusaciones malintencionadas que buscaban empañar su legado y, lo más importante, recuperar esa confianza ciega que el público siempre le ha profesado a lo largo de su intachable trayectoria deportiva. Mati sabía que cada palabra, cada gesto, sería analizado bajo el microscopio más potente, y por eso preparó su intervención con una meticulosidad extrema. Su intención era no solo defenderse, sino también enviar un mensaje claro sobre los límites de la competencia y el respeto. El aire se sentía cargado de expectación,
Cámaras, micrófonos y los ojos de una nación entera se posaron en ella, esperando el veredicto de su propia voz. Lo que Mati estaba a punto de pronunciar no era una simple réplica, era una declaración de guerra contra la mentira, una defensa apasionada de su honor y su carrera. El ambiente era tan tenso que casi se podía palpar la electricidad. ¿Acaso creyeron que se quedaría con los brazos cruzados ante semejante ataque tan bajo y tan personal, un verdadero intento de sabotaje a su imagen pública? ¿Qué pruebas contundentes presentaría Mati para demoler la versión de Doris y restaurar la verdad ante los ojos de México? Con una voz que, aunque apenas perceptiblemente temblaba por la emoción contenida, resonaba con la autoridad inconfundible de una guerrera forjada en 1000 batallas, Mati Álvarez soltó la bomba que todos esperábamos, el mensaje que cambiaría el rumbo de esta polémica. He guardado silencio porque siempre he dejado que mis acciones en la pista hablen por mí. Mis triunfos y mi garra son mi verdad más pura. Pero hay líneas que, por más competencia y rivalidad que existan, simplemente no se pueden cruzar bajo ninguna circunstancia. Y entonces, con una firmeza que no admitía réplicas, llegó la frase que retumbó en cada rincón de México, paralizando a la audiencia y confirmando los peores temores de algunos. Todo lo que se ha vomitado sobre mí en este programa es una falacia descarada, una patraña de principio a fin que carece de todo sustento. Cada afirmación que brotó de la boca de Doris es una mentira fría y calculada, una calumnia que busca destruir mi reputación, pulverizar mi trayectoria y mancillar mi honor de manera cruel e injusta. Mati no se anduvo con rodeos, fue directa al grano, sin tapujos, sin ambigüedades. Acusó a Doris del Moral de ser una mentirosa descarada, con todas las letras y sin titubeos. No solo desmintió tajantemente cada imputación, sino que fue más allá, desplegando una cronología minuciosa de los eventos, un mosaico de hechos y situaciones que, según ella, desenmascaran la total ausencia de fundamento en las acusaciones lanzadas en vivo por su excompañera. La Terminator no solo defendía su verdad, la demostraba. Con un aplomo asombroso, Mati presentó su propia versión de los sucesos, hilvanando cada detalle para ofrecer una perspectiva completamente diferente a la que Doris había pintado. Habló de fechas, de testigos implícitos, de situaciones que, para ella, dejaban claro que las palabras de Doris no eran más que invenciones o interpretaciones malintencionadas. No era una mera negativa, era un contragolpe estratégico. La audiencia estaba pegada a sus pantallas, intentando discernir entre dos versiones diametralmente opuestas. ¿A quién creer? La carga de la prueba estaba ahora en el aire, y Mati estaba decidida a descargar todo su arsenal para probar su inocencia, y la culpabilidad de quien la había injuriado. ¿Acaso la verdad es tan cruda que algunos prefieren vivir en la dulce comodidad de la mentira televisiva? ¿Estaremos ante el desenlace de una batalla legal que cambiará todo el juego en Hexatlón y sentará un precedente sobre la veracidad en los medios? La campeona no se detuvo ahí, fue más allá, desmenuzando con lujo de detalles cómo la versión presentada por Doris no solo era imprecisa, sino que estaba deliberadamente maquilada para hacerle un daño irreparable, un golpe bajo que buscaba hundirla en el fango de la desconfianza pública. Mati Álvarez explicó pormenorizadamente el episodio o la discusión a la que Doris hizo alusión, destapando una serie de contradicciones y exageraciones flagrantes en su relato. Lo que Doris pintó con tintes oscuros como un acto de mala fe por parte de Mati, ella lo calificó como una simple confusión reglamentaria, una reacción bajo el fragor de la contienda y el estrés del momento, o, incluso, un desacuerdo que ya estaba resuelto y zanjado desde hace tiempo, guardado bajo llave en el baúl del pasado. Pero Doris, con una agenda oculta y perversa, decidió desempolvarlo para darle un toque dramático y malevolente al espectáculo, buscando réditos personales a expensas del honor de otra persona. Mati no podía creer la desfachatez. Mati fue enfática y se negó a tolerar tal manipulación. Sentenció que la rivalidad en el campo de juego es una cosa, pero cruzar la línea hacia el ataque personal y la calumnia es un terreno completamente distinto. Un acto vil e imperdonable. Lo que Doris hizo no fue un simple desahogo producto de la presión del momento, afirmó Mati con voz firme. Fue un golpe bajo y cobarde, una maniobra calculada para sepultar mi imagen ante los millones de espectadores, arruinar mi credibilidad y destruir mis relaciones con los patrocinadores que tanto trabajo me ha costado construir. La campeona argumentó que las palabras de Doris no surgieron de un impulso genuino, sino de una intención premeditada de causar perjuicio, de manchar su nombre con barro. Los analistas de medios y especialistas en comportamiento en realities no tardaron en señalar que este tipo de ataques personales suelen ser una estrategia para desestabilizar al oponente, pero raras veces llegan a este nivel de malevolencia y falsedad. ¿Acaso la envidia puede llegar a niveles tan destructivos en la televisión mexicana, donde las cámaras registran cada gesto, cada palabra, cada mentira?
¿Estamos presenciando una traición planeada con alevosía y ventaja, o simplemente una reacción impulsiva llevada al extremo? La narrativa de Mati tomó un giro aún más desgarrador y humano cuando abordó el impacto personal y emocional de esta infamia. Con la voz entrecortada por la emoción, pero con una fortaleza que conmovía hasta las lágrimas a la audiencia, relató las interminables horas de angustia, desazón y desesperación que ha vivido, las noches en vela rumiando la injusticia y la impotencia. Habló sin tapujos del linchamiento digital que ha padecido, de esa avalancha de comentarios odiosos y amenazas anónimas que, basados en una vileza y una completa falsedad, han invadido cada rincón de sus redes sociales, contaminando su espacio personal. Los mensajes de odio, las burlas, las acusaciones sin fundamento se multiplicaron, creando un ambiente tóxico que la arrastró a un pozo de dolor. La sensación de indefensión ante tal ataque masivo fue un golpe bajo que la dejó tambaleándose. Y lo que es más doloroso aún, compartió como su familia, su pilar fundamental y su refugio más sagrado, ha tenido que soportar este infierno mediático, este escarnio público cimentado en una patraña que ha lastimado a sus seres queridos. Mi carrera, mi vida entera, confesó Mati con el alma al descubierto, se ha edificado sobre los pilares de la disciplina férrea, el respeto incondicional hacia mis compañeros y rivales, y la honestidad más pura en cada paso que he dado. Ver cómo años y años de sacrificio, de entrega total en cada entrenamiento y en cada competencia, se ven manchados, embarrados por una mentira tan cruel e infundada, es, sin lugar a dudas, el dolor más profundo y desolador que he experimentado en toda mi existencia. Es como si me arrancaran un pedazo del alma. La voz quebrada de Mati al hablar del sufrimiento de su familia fue la cereza del pastel, el toque final de un relato que conmovió hasta a los más escépticos. Es imposible ignorar el sufrimiento genuino que irradian sus palabras. Pero ¿qué se oculta realmente detrás de este ataque tan feroz y calculado que busca no solo dañarla a ella, sino también a su círculo más íntimo? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Mati para que este agravio irreparable no quede impune, y su familia encuentre paz? Pero la declaración de Mati Álvarez no fue solo un lamento desgarrador, fue un grito de guerra, una declaración de principios que resonó con la fuerza de un trueno. El momento culminante y más impactante llegó cuando, con una determinación que helaba la sangre y una mirada inquebrantable, exigió de manera firme y categórica que Doris del Moral sea castigada, sancionada con todo el peso de la ley del programa por el daño inmenso, irreparable y completamente injusto que le ha causado a su imagen y a su carrera. Mati no se conforma con una disculpa a medias, ni con un simple perdón vacío que no cambie nada. No, ella está pidiendo un castigo formal, una reprimenda pública que sirva de ejemplo para todos los que osen difamar y sembrar mentiras en un programa de esta magnitud. No es suficiente con que se retracte, afirmó Mati con una convicción que dejaba sin aliento y que resonaba en cada corazón. Se trata de sentar un precedente, de dejar claro de una vez por todas que en un programa con la magnitud, el alcance y la influencia de Exatlón, no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que un concursante se pare frente a millones de personas a mentir descaradamente, a difamar sin pruebas, a calumniar a un compañero sin consecuencias, y que luego, simplemente, se vaya de rositas como si nada hubiera pasado. Eso es inaceptable, es una burla a la audiencia y a los valores deportivos. Mati alzó la voz no solo por ella, sino por todos aquellos que en el futuro puedan ser víctimas de la maledicencia televisiva. Su postura fue clara, la mentira debe tener un costo, y ese costo debe ser lo suficientemente alto como para disuadir a cualquiera de incurrir en semejantes bajezas. La integridad del programa y la confianza del público están en juego, y Mati lo sabe perfectamente. ¿Acaso la producción de Exatlón se atreverá a ignorar semejante clamor de justicia y pasará por alto una ofensa tan grande que atenta contra los pilares de la verdad y la honestidad? ¿La mentira quedará impune, o finalmente la justicia le dará a Mati la vindicación que tanto merece ante los ojos de todo el país? Mati Álvarez, con la estrategia clara y sin dejar cabos sueltos, desglosó meticulosamente cada uno de los puntos que componen su implacable demanda, la cual apunta directamente a la producción del programa y a todos los responsables. En primer lugar, exige que Doris del Moral emita una retractación pública, clara y minuciosa, que tenga el mismo peso, la misma relevancia y el mismo alcance mediático que tuvieron sus venenosas acusaciones iniciales. Esta rectificación no puede ser ambigua, debe ser transparente, sin dobles sentidos, reconociendo plenamente y sin tapujos la falsedad de sus palabras y el daño causado. Pero eso no es todo, ni de cerca. Mati ha solicitado formalmente a la producción que aplique una sanción disciplinaria ejemplar a Doris.
Esta podría escalar desde una amonestación severa y notoria, visible para todos, hasta la medida más drástica imaginable en un reality, la descalificación o expulsión definitiva e irrevocable del programa. La severidad de la sanción, según Mati, debería depender de la gravedad que la propia producción determine para esta difamación perpetrada en vivo y a todo color, bajo la lupa de millones de espectadores. Aquí no hay cabida para medias tintas ni para tibiezas. Y como si todo esto fuera poco, la Terminator ha dejado la puerta abierta de par en par para emprender acciones legales contundentes por el irreparable daño moral y profesional que se le ha infligido. La mentira de Doris no solo ha lacerado su reputación personal y su buen nombre, sino que también ha puesto en riesgo sus contratos de patrocinio e imagen, un golpe bajo a su bolsillo y a su futuro profesional que no puede ser ignorado. Los expertos jurídicos consultados ya señalan la viabilidad de una demanda por difamación y daño a la imagen. ¿Cómo podrá la producción sortear esta bomba de tiempo que amenaza con desestabilizar todo el show, con repercusiones legales y mediáticas incalculables? ¿Estará Doris del Moral preparada para enfrentar la furia de la ley y las consecuencias de sus propias palabras venenosas? La valiente declaración de Mati Álvarez fue como un faro en la oscuridad de la confusión, y el eco de sus palabras resonó con una fuerza abrumadora en cada rincón del país. La respuesta del público ha sido un tsunami de apoyo incondicional, una oleada gigante de solidaridad que ha invadido las redes sociales y los foros de discusión, desbordando cualquier expectativa. Millones de seguidores, compañeros del medio e incluso figuras públicas de renombre nacional e internacional han salido a dar la cara por ella, manifestando su total respaldo. La etiqueta Yo con Mati se ha catapultado a la cima de las tendencias mundiales en cuestión de minutos, transformándose en un estandarte de justicia, lealtad y apoyo inquebrantable para la campeona. Esta declaración no es vista como un simple acto de defensa personal, sino como un acto de pura valentía, un clamor genuino por la verdad, la equidad y la limpieza en el deporte y en la televisión. Quienes la respaldan argumentan con vehemencia que la integridad de Mati es, simplemente, impecable, intocable, forjada a base de esfuerzo y honestidad, y que el proceder de Doris del Moral es un ejemplo claro de la toxicidad que, por desgracia, suele permear y contaminar el ambiente en los realities de competencia. Para ellos, la exigencia de un castigo ejemplar no es un capricho personal de Mati, es una medida absolutamente necesaria para blindar a los atletas de la calumnia, la difamación y los ataques arteros que buscan destruir carreras. La audiencia se ha polarizado, sí, pero la balanza se inclina cada vez más hacia el lado de Mati, quien ha sabido ganarse el corazón de México con su desempeño y su ética. Los fans claman por un alto a las mentiras y a los ataques bajos, pidiendo que se respete la esencia de la competencia. ¿Será que esta vez el público tiene el poder y la fuerza suficiente para inclinar la balanza de la justicia hacia la verdad indiscutible y castigar la mentira de una vez por todas? ¿Logrará esta ola de apoyo llevar a Mati Álvarez a la vindicación total y a Doris del Moral a la responsabilidad merecida? Aunque sus filas han mermado considerablemente y sus argumentos se desmoronan a cada momento, aún subsisten algunos defensores de Doris del Moral, quienes intentan, a duras penas, justificar su explosión mediática. Argumentan que su reacción fue un arrebato producto de la presión desmedida del reality, de la frustración acumulada o incluso, se atreven a insinuar con poca convicción que Mati no ha revelado la totalidad de los hechos, guardando detalles importantes. Sin embargo, la contundencia y la seriedad de las imputaciones de Mati ponen en una situación sumamente comprometedora a quienes buscan lavarle la cara a Doris. Es una misión prácticamente imposible cuando la evidencia apunta a la mentira. La verdadera bomba, la presión más grande e insostenible, recae ahora directamente sobre los hombros de la producción de Hexatlón México. Tienen frente a sí una crisis de credibilidad monumental, un terremoto mediático que amenaza con derrumbar todo el imperio construido con años de éxito. Ignorar las exigencias de Mati Álvarez, una de las figuras más icónicas, queridas y rentables del programa, significaría perder de manera irreversible la confianza de millones de espectadores, de patrocinadores y, peor aún, la de futuros participantes que dudarán de la transparencia del show. Pero, si por el contrario, deciden validar las acusaciones de Mati y sancionar a Doris, estarían admitiendo públicamente que permitieron una difamación en vivo en su plataforma, lo cual también es un golpe demoledor a la imagen del programa y a su propia ética de transmisión. Es un callejón sin salida, un dilema que los tiene atrapados entre la espada y la pared. ¿Cómo diablos saldrán de este verdadero atascadero sin salir escalchados, sin perder una tajada importante de su audiencia o sin manchar su reputación de manera permanente? La credibilidad de todo el formato está en la cuerda floja. ¿Podrá la producción tomar una decisión que satisfaga la sed de justicia del público y mantenga la integridad del programa?
o terminarán cediendo a las presiones internas y externas, dejando un sabor amargo de impunidad. ¿La producción se atreverá a ser justa, o sacrificará la verdad por mantener la paz en sus pantallas, a costa de su propia credibilidad? La expectativa ahora es máxima. La tensión se puede cortar con un cuchillo afilado. Se anticipa que en las próximas horas, la producción de Exatlón emita un comunicado oficial que todos esperan con ansia, o, incluso, realice un segmento especial, una emisión de emergencia y de alto impacto para abordar este escándalo, sin precedentes que ha paralizado a México, y mantiene a la audiencia en vilo. La decisión que tomen no será una cualquiera, será una que hará historia en la televisión nacional. No solo dictaminará el destino de Mati Álvarez y Doris del Moral dentro del programa, sentenciando su permanencia, su expulsión o su redención, sino que además, fijará un precedente indeleble sobre los límites de la ética, la moralidad y, sobre todo, la verdad en este tipo de formatos televisivos que se han vuelto el pan de cada día en nuestras pantallas, capturando la atención de millones. Este episodio marcará un antes y un después. Se inclinarán por proteger a una de sus figuras más importantes, arriesgándose a un efecto dominó de desconfianza y a una posible fuga de audiencia que no tolere la impunidad, o preferirán sentar un castigo ejemplar, aunque eso implique asumir una parte de la culpa por lo ocurrido en vivo y por no haberlo detectado a tiempo. El ojo de la tormenta está sobre ellos, y la mirada implacable de México los juzga en este momento crucial. Esta situación no solo afecta a Exatlón, sino que pone en el tapete de discusión la responsabilidad de todos los reality shows. ¿Hasta dónde es permisible el drama televisado? ¿Dónde queda la delgada línea entre el entretenimiento y la difamación? La resolución de este conflicto podría redefinir las reglas del juego para todos. ¿Están listos para la verdad que se avecina y para las consecuencias que traerá consigo? ¿O preferirán seguir viviendo en la sombría penumbra de la mentira, perdiendo la credibilidad que tanto les ha costado construir? ¿Será este el inicio de una nueva era de responsabilidad en la televisión, o la confirmación de que en el rating, todo se vale, incluso las mentiras más bajas? La audaz determinación de Mati Álvarez de desenmascarar la verdad y de exigir un castigo severo para quien osó difamarla públicamente, trasciende por mucho la simple rivalidad deportiva. Esto es más que una contienda entre atletas, es un manifiesto, es un poderoso grito de auxilio, una súplica desesperada contra esa cultura de la mentira y el chismorreo barato televisivo que, con demasiada frecuencia, devora sin piedad la reputación y la dignidad de sus protagonistas, convirtiéndolos en meros peones de un juego cruel. Al encarar de frente y sin miedo la falsedad de Doris, Mati no solo está blindando su propio nombre de las infamias y los ataques, está defendiendo un valor mucho más grande y fundamental, la honestidad inquebrantable, la transparencia y el sacrificio de años de una carrera intachable, forjada a base de sudor y esfuerzo. Su mensaje es cristalino, como agua de manantial, imposible de ignorar. La fama, por más resplandeciente y poderosa que sea, no puede convertirse en un cheque en blanco, en una licencia para destrozar impunemente la imagen y la vida de otro ser humano, sin que existan repercusiones. La justicia debe prevalecer a toda costa. Y el castigo para la mentira tiene que ser ejemplar, una lección que resuene por todos los rincones de la televisión mexicana, para que nunca más se atreva alguien a jugar con la verdad de forma tan irresponsable. Los ojos de toda una nación están puestos en cómo se resuelve este entramado de acusaciones y verdades a medias. Mati Álvarez no solo busca limpiar su nombre, busca sentar un precedente para que la integridad y la ética sean valoradas por encima del sensacionalismo. Logrará Mati Álvarez no solo limpiar su nombre de cualquier atisbo de duda, sino también sentar un precedente para futuras generaciones de atletas y figuras públicas, demostrando que la verdad siempre encontrará su camino. ¿Es este el momento en que la integridad deportiva en la televisión mexicana por fin recupere su lugar, o la mentira seguirá reinando en el circo mediático? El público, sí, nosotros, al igual que Mati, aguardamos con la respiración contenida a que la verdad más pura finalmente resplandezca, que ilumine hasta el último rincón oscuro de esta historia de engaños y traiciones, y que la mentira, esa víbora ponzoñosa que ha envenenado el ambiente, y quien la propaga con tanta saña y sin escrúpulos, sea por fin desenmascarada, expuesta ante el ojo público, y sancionada con la severidad más rigurosa que un acto de tal calibre merece. La pelota, amigos, está en la cancha de los responsables de Exatlón, la decisión final está en sus manos y no hay marcha atrás. ¿Serán capaces de estar a la altura de la verdad, o dejarán que la mentira siga campante, dejando una mancha imborrable en la historia del programa? No te pierdas ni un solo detalle de esta impactante novela que está revolucionando el mundo de los realities. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma,
Y activa esa campanita para que seas el primero en enterarte de cada bombazo, de cada giro inesperado y de cada verdad cruda que esta historia nos trae. Porque aquí, en este espacio, la verdad siempre sale a la luz, y nunca te dejaremos en la oscuridad de la especulación. Hasta la próxima revelación que sacudirá tus cimientos, porque esto apenas está comenzando y las sorpresas son monumentales.